Vida de mi hermana y Lala, que es una compañera del teatro comunitario, ayer haciendo nos pasamos unos mensajitos con Lala y Lala me decía lo que significará Berisso para vos. Y bueno, lo tomé como una pregunta esto, ¿no? Se me hizo pregunta, ¿qué significa Berisso para mí? Y lo veníamos charlando también con mi amiga Chichita, lo que significa para nosotros volver a Berisso, porque bueno, se conmocionan, se mueven muchas cosas. Y como pasa con las identidades que nunca se establecen de una vez y para siempre, bueno, Berisso también tiene para mí muchas significaciones. Yo diría que hay un primer Berisso, ¿no? El Berisso de mi abuelo, que vino de España. Nosotros somos gallegos, todos gallegos, que vino de España a principios en los años 40, por supuesto movido por la ilusión de la América. Esto era la América, todo junto, todo esto que daba por acá era América para los gallegos. Bueno, ingresó en Superflota, en YPF, así que era como la gloria eso. Mi abuelo fue sobreviviente del buque San Blas, que, bueno, acá todos nacieron después, pero claro, seguramente tu mamá o tu abuelo te han contado de eso. Un buque flota que explotó en el puerto La Plata Ensenada. Mi abuelo fue uno de los sobrevivientes de ese incendio y estallido. Dicen otros sobrevivientes que estuvieron con él que en vez de saltar al agua se quedó destapando las calderas, él era calderista. Entonces le decían que no sea loco, que no sea loco, que se salve, y bueno, cosa de gallego se quedó. Igualmente fue uno de los sobrevivientes, nadó por abajo del fuego que estaba sobre las aguas, y bueno, y pudo después contar la historia. Llegó el 45 después y se pudo comprar un par de terrenos allí, donde ahora hay esas ¿cómo se llaman? Dúplex, esos dúplex, ahí estaba nuestra casa, pudo comprar él un par de terrenos allí, hizo su casa, que como muchas de Berisso, era de nuestra casa, de chapa, madera y mucho terreno, limoneros y naranjos plantados, en fin. Enseguida, en poco tiempo, claro, se encontró con el peronismo, claro, y entonces, bueno, cuando fallece, viene mi abuela, que estaba ya como siendo inscrita en ese proyecto, ¿no? De venir la familia. Viene mi abuela y se encuentra con una casa, la casa de mi abuelo, y empezó a buscar trabajo, claro. Y pasaron unos meses y alguien le dijo, se llamaba Manuela, mi abuela, le dijo, pero doña Manuela, ¿usted no sabe que si su marido falleció, usted tiene derecho a una pensión? Por supuesto que mi abuela no sabía ni qué es esto de los derechos, ni qué era una pensión. Mi abuela no podía creer, la gallega, no podía creer que sin trabajar alguien le pagara, que hubiese un Estado peronista, ¿no? Que le pagara todos los meses dinero, no podía creer eso. Bueno, en esa historia se inscribe lo que, bueno, fue después la siguiente etapa de la historia de inmigración y donde llegamos nosotros, mis viejos, mi hermana y yo, en el 57. Ya, claro, no era lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas aparecía como esa ilusión de un mundo posible. Mis viejos hicieron todo lo posible por mandarnos a la escuela que supusieron que era la mejor, el Colegio Canosiano San José, que queda por allá. A ver, nosotros éramos, mi papá trabajó en SWIFT, bueno, trabajó en otros lugares, también fue despedido del SWIFT, pero diría que teníamos una condición de cierta pobreza digna, no sé cómo llamarle, ¿no? Así me parece que cierta pobreza digna, o sea, nosotros teníamos un par de zapatos que eran para ir a la escuela y para ir a misa, y después, bueno, pero los zapatos tenían que estar lustrados, qué sé yo. En el colegio, donde tengo que decir, mi hermana era
hay una compañera por acá, pero mi hermana era brillante, era de las mejores alumnas, era aplicada, era inteligente, qué sé yo, era, en fin, como muchos de esa generación, ¿no? Yo tendría que decir que si hubo un primer acercamiento o el primer encuentro con las desigualdades, con las injusticias, a lo mejor fue de la mano de las monjas, que tenían sus historias, claro, pero toda su aspiración, la aspiración de las hermanas canosianas, era que todos estudiáramos catecismo y hiciéramos catequesis. Entonces nos llevaban allá a Barrio Obrero a hacer catequesis con los chicos, que por supuesto que primero había que llevar algún alimento, en fin, esto que después le llamamos militancia después a esto. Pero bueno, en ese momento era así como la práctica de la catequesis. Yo creo que ahí fue como el primer encuentro no con la pobreza de quien tiene zapatos y los lustra para ponérselos de vez en cuando, sino con la pobreza más despojada, con la pobreza de hambre, con la pobreza de estar en patas, bueno, en fin, creo que fue el primer encuentro con eso, ¿no? Bueno, después vino la universidad, María era maestra, se recibió de psicóloga, trabajó como profesora de inglés en la escuela, la que estaba en calle Unión, eso, San Francisco, ahí está. Y bueno, y después en el año 75 ingresó a Petroquímica Mosconi, gracias a los compañeros de Petroquímica por estar acá. La verdad es que, bueno, así, abrazo apretado con cada uno. Bueno, María militaba, yo diría María y nuestra generación, militábamos como una práctica de la vida cotidiana, con la alegría bueno, viendo los desastres de las dictaduras previas al 76, pero bueno, con la alegría del 73, con la vuelta de lo que suponíamos iba a ser como una nueva generación y una nueva vida y un reencuentro con los derechos perdidos. Y digo que era una forma como de la vida cotidiana porque nosotros vivíamos ahí, en ese lugar, y la unidad básica donde militábamos estaba acá a 3 cuadras. Mariano Pujadas era la unidad básica. Estaba acá a 3 cuadras nomás. Entonces ahí, bueno, medio lo mismo, apoyo escolar, habíamos armado, medio irresponsables, pero teníamos una farmacia, se conseguían donaciones de medicamentos, es medio irresponsable, pero bueno, teníamos una farmacia porque, en fin, había que sostener como ciertas situaciones. En el año 74, el comando de organización quema la unidad básica y bueno, yo creo que ahí, si hay un berizo que sería como el berizo de estas calles, ¿no? Esta se llamaba Buenos Aires, esta Guayaquil. Mi amiga Chiche vivía en la calle Perseverancia. Yo siempre juego con esto porque me parece que Berisso tiene esa particularidad, ¿no? De tener, ahora no están los nombres, ¿no? Debajo de... Buenos Aires, claro. Esa particularidad de tener, qué sé yo, los nombres de las calles de las ciudades del mundo, ¿no? Lisboa, qué sé yo. Por otro lado, las calles que eran como los valores identitarios de la época, ¿no? Siempre juego con esto de dónde uno se podía encontrar, y si toma así como una cartografía, bueno, Chiche, si seguíamos para allá nos encontrábamos en Perseverancia y Unión, ¿no? Y hubo perseverancia, ¿no? Digo, los nombres de las calles marcan, ¿no? Y por otro lado, bueno, estaban las calles Industria, Comercio, Libertad de la buena, Progreso, claro, Unión, Progreso, en fin, Industria, Comercio. Había algo que circulaba en el aire del progreso, o eso que se dan llamar, bueno, la movilidad ascendente, qué sé yo, ¿no? Algo ahí que empujaba. Si ese berizo
Fue un berizo de época. Yo creo que el berizo a partir de el 75 y 76 y el golpe militar del 76 empieza a ser el Berizo del horror para nosotros y para el pueblo de Berizo. El año 75, en fin, bueno, algunos recordarán así por cuentos de historias de los mayores, hubo una movida, yo estaba pensando en eso por lo que veníamos charlando en el auto, una movida muy importante de los trabajadores de Ensenada, que pasaron 8 kilómetros, entonces iban levantando los de Artilleros, Ipaco, Petroquímica, después por allá llegaban los de Petroquímica Sudamericana, a la CGT, año 75. Y después María ya trabajaba en Petroquímica, así que fue con esa banda, y los que estábamos en La Plata fuimos con los estudiantes, porque además había el movimiento de estudiantes, todos confluyendo en la CGT, estudiantes, docentes, en fin. Al día siguiente renunció Rodrigo, el Celestino. O sea, después de un golpe, de unas políticas casi como las de ahora, o casi como las de ahora, se armó eso, ¿no? Estaría interesante pensarlo de nuevo si se pudiera, ¿no? Hacer algo así. Pero bueno, en eso andábamos y con un movimiento obrero muy organizado en ese momento. Y bueno, fue justamente el golpe que se dio en la dictadura, uno de sus objetivos fue justamente el movimiento obrero. También los estudiantes, también quienes no lo eran, pero bueno, sabemos que en Berizo gran parte de los detenidos desaparecidos fueron trabajadores y estudiantes, pero muchos trabajadores, ¿no? A María la secuestran el 12 de mayo del año 77. Llegan a casa, acá, a nuestra casa, una cantidad de autos de los que no tenemos registro, y entran a nuestra casa estando nosotros y mi abuela y mis padres, en fin, la familia. La escena se inicia con un tiroteo porque pasó justo un auto por acá y vio a muchas personas con pelucas de mujer, con medias en la cara y les daban la voz de alto. Era finalmente un vecino que tenía el taller mecánico en la ex San Francisco de Asís, que era una capilla que estaba a unas cuadras de acá. Allí él tenía un taller mecánico, después de que la capilla se trasladara a la Unión, y le dan la voz de alto, él no se detiene por miedo, porque vio semejantes personajes armados, y le balean el auto. Bueno, por suerte no le pasó nada a él, pero nosotros nos despertamos con en esa situación y ingresan a casa, eran muchos. Años después, un vecino de la otra cuadra, de la cuadra en paralelo, me cuenta que él llegaba, era trabajador de astilleros, y él llegaba a su casa a las 12 de la noche, y que a las 12 de la noche, esto fue como a la 1:30 de la madrugada, pero a las 12 de la noche ya estaba su casa, todo el pasillo de su casa, él vivía en un PH, todo el pasillo estaba custodiado, no sé cómo decirlo, pero invadido por estos personajes. O sea, desde las 12 de la noche ya habían rodeado la cuadra, como si se tratara, mi hermana, de, no sé cómo llamarlo, pero en fin, de algo peligroso, qué sé yo. Bueno, a María nos pegan un poco a todos, le dicen a mi abuela que se quede encerrada en su cuarto, a María se la llevan en camisón y descalza. A partir de ahí, digo, esto es como el berizo del horror para nosotros, porque a partir de ahí, y sé que hay compañeros que vivieron las mismas situaciones, a partir de ahí nada es lo mismo, ¿no? Después de esto, nada es lo mismo. Por supuesto, el destino fatal de María fue trágico.
supimos por sobrevivientes del centro clandestino de detención La Cacha, que la vieron con vida. Hay un testigo, sobre todo, que es Omar Diesler, fallecido ahora, pero que declaró en 2014 en el juicio de La Cacha, y que da cuenta de que estuvo hablando con ella cuando se podía en ese centro de detención y exterminio. Por supuesto, un destino trágico para una militante. María militaba en Juventud Peronista Montoneros. En el año 77, en realidad, después de una situación de tremendos despidos, ¿no? de despidos a escala en el SWIFT, los compañeros que quedaban con alguna actividad estaban tratando de reorganizarse y reconectarse para tratar de ver cómo volver a organizar a los trabajadores en la resistencia. Ese era el escenario de Berisso en ese momento, atravesado por despidos sucesivos en SWIFT. SWIFT, creo que los datos, me parece que los leí en tu libro, Jorge, hace poco, digo, porque eran datos. En SWIFT trabajaban 5.000 obreros antes del 76 y cuando termina la dictadura quedaron alrededor de 560. O sea, el conflicto, la conflictividad del SWIFT era enorme y gran parte de los trabajadores de Berisso eran de allí. Pero decía que era como, bueno, el Berisso del horror para nosotros, porque a partir de este hecho, ya nada, por supuesto, volvió a ser lo mismo. Nosotros vivíamos en una casa donde no tenía candado ni llave, era una casa de chapa, madero, con esas puertas de gallinero, ¿conocen? Esas puertas de alambre así cruzado, con un pasador, entonces se pasaba, y los vecinos, había limoneros en casa, entonces los vecinos iban a buscar limones, por ejemplo, o mi tía vendía huevos, ahí estaba al lado, y bueno, pasaban a comprar huevos. Nunca tuvimos timbre. Bueno, en fin, a partir de ahí hay como que se instala, yo diría, como el escenario del miedo que ya venía. El miedo es un tema, ¿no? Digo, el miedo es un tema porque la verdad es que no se necesitan ni trolls ni redes sociales, ¿no? Para construir, fabricar y reproducir el miedo. El miedo también me parece que circula por las miradas, por la gestualidad, por los olores, en fin. A partir de ese día lo colectivizo porque ya no éramos los mismos, ¿no? El día anterior éramos unos y al día siguiente ya no éramos los mismos. Yo lo llamo como que se produjo una destitución de cada uno, y entonces, bueno, los vecinos, en fin, con cierto cuidado, porque ¿qué habrá pasado? También sin ánimo de preguntar muchas veces, ¿no? En ese momento, digo, año 77. También, bueno, la familia de un desaparecido quedaba bajo sospecha, que a ver, mejor no vamos a buscar más limones, sería, ni nada por el estilo, y mejor no preguntar, mejor no saber, o sea, el silencio de salud, decía Cacciatore en ese momento, pero el silencio de salud y la escucha, mejor clausurarla, ¿no? Mejor no escuchar nada, no saber nada, porque saber algo también era como riesgoso. A mí me quedaron muy grabadas aquella expresión de Saint-Jean, bueno, iremos por los militantes, después iremos por sus amigos, después iremos por los simpatizantes y también iremos por los indiferentes. O sea, había que ser recontra indiferente y no saber nada, no escuchar nada. Y bueno, esto es digo, el miedo que ahora también me parece que está circulando, pero por otros lados, ¿no? Las redes, los trolls en fin, también producen esto de mejor no hablar, mejor no publicar, en fin, pero bueno, no se necesitan los trolls para que el miedo habite subjetivamente e impida esto de, bueno, de conectarse, de poder saber. Hay un, Iranito, ¿a vos que te gusta Jung? Hay algo que decía de Jung,
que se preguntaba cuánta verdad es capaz de sostener un hombre, cuánta verdad es capaz de tolerar una persona, cuánta verdad es capaz de tolerar uno, ¿no? Porque uno puede escuchar, pero no admite, no le da como estatuto, como condición de verdad, si no puede tolerarlo, ¿no? Y hay cosas, escenas, situaciones que son inimaginables y que por ser inimaginables son como que uno no se las puede representar, ¿no? Por algo fue tan efectivo esto de por algo habrá sido, en algo andaría, bueno, sí, andaba en algo, sí, por supuesto, todos los militantes andaban en algo, claro que sí, que era la construcción de un mundo mejor para todos, ¿no? Pero esto de poner al otro bajo condición de sospecha, la eficacia de esto, y bueno, tardó mucho tiempo, años, gracias a la lucha, las batallas de las madres, de los organismos de derechos humanos, de los familiares, de poder como pensarse con el otro, organizarse con el otro. Yo iba a traer una foto muy linda que Irano me pasó por un documental de petroquímica que hicimos, con los compañeros, pero bueno, finalmente elegí esa porque ese era el cartón que llevaba mamá a las marchas de la Resistencia y a las marchas del 24 de marzo, entonces bueno, me pareció que su pañuelo y esa foto que estaba bueno que estén acá. Y bueno, Berisso también a partir de hoy va a tener otra significación. Es decir, hay muchos Berissos para mí, pero a partir del día de hoy Berisso va a tener otra significación por la recuperación de la memoria de nuestros queridos compañeros heroicos, que pudieron más que los que pudimos menos, por su memoria, por la batalla de todos los familiares que hicieron posible que se llegara a los juicios. Ayer escuché muchas veces el nombre de Normita en el juicio, que va a ser otra Normita del Misier, ¿no? Y bueno, ya no está Azucena, ¿no? Ya no está su mamá con la que mi vieja andaba para todos lados, con Tota y bueno, y otras madres de Berisso. Pero bueno, vamos a estar ahí también cuando se haga la señalización de Normita. Y gracias a ellos podemos como sostener y defender la memoria, la verdad y la justicia y bueno, hacer lo posible para que esto continúe. Así que acá estamos y bueno, agradecida con el alma y bueno, y con el pañuelo de mi vieja que es la bandera con la que caminamos la vida, ¿no? Bueno, gracias Inés por tus palabras. No te vayas, quédate acá con los compañeros. Bueno, agradecerle también la presencia de concejales y concejalas y funcionarios